¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando por video o por audio en nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros nuevamente en una nueva serie de mensajes para este mes. Tenemos el tema acerca de las llaves del reino. Es un tema muy bonito que vamos a estar estudiando durante este mes. Así es que muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias a los que se han estado integrando a esta plataforma equipate.live y gracias a todos los que nos han apoyado con sus oraciones, con sus palabras de apoyo, con sus donaciones. Muchas gracias a todos, hermanos. Estamos sirviéndoles y queremos establecer esto como un testimonio, ¿verdad? De que la tecnología y las nuevas tecnologías pueden ayudarnos mucho para extender el reino de Dios. Así es que visiten nuestras plataformas. Ahí hay libros electrónicos, hay audiolibros, hay manuales que estamos creando para todos ustedes, para recursos de la iglesia. Y también en nuestro canal de YouTube tenemos predicaciones, tenemos reels, reflexiones, en fin, mucho material que estamos preparando para bendecir al pueblo de Dios. Pues vamos a empezar, hermanos, con nuestra plática de este día. El tema, como les digo, es las llaves del reino, que vamos a estar hablando durante los siguientes 4 domingos. Y es un tema muy interesante, que tiene muchos ángulos, muchas perspectivas, pero vamos a centrarnos en el cumplimiento de la gran comisión cuando empecemos a estudiar este tema. Así es que si les parece, hermanos, oramos, le pedimos al Señor su bendición y arrancamos. Padre, muchísimas gracias por este hermoso día. Gracias por el tiempo que nos permite, Señor, para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos esta bendición tan grande de poder abrir tu palabra, Señor, y poder deleitarnos, Señor, con todas tus enseñanzas y todo lo que tú has prometido para tu iglesia, Señor. Pero también con la responsabilidad que esto implica, Señor, de poder poner en práctica y de poder transmitir y proclamar, Señor, las verdades del Evangelio. Gracias, Señor, por este día y gracias por cada persona que esté viendo o escuchando, Señor, esta plática. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Mateo 16:19. El Señor Jesús, hablando con Pedro y con algunos de los discípulos que estaban reunidos, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A todos nosotros nos ha pasado que de pronto nos encontramos algunas llaves en nuestra casa, ¿verdad? Que de momento pues no sabemos de qué son. Todos tenemos muchas llaves que no sabemos a qué pertenecen. Todas las llaves que conocemos, por supuesto, encierran en sí mismo 2 preguntas básicas: ¿de dónde son y qué abren? Una puerta, una caja, una máquina. Esta pregunta, hermanos, encierra el misterio que hay detrás de una llave desconocida. Y la segunda pregunta, que sonaría lógica, es: ¿para qué sirve una llave? Sin duda debe tener alguna utilidad. Nadie hace llaves sin que tengan una utilidad para algo, ¿verdad? Deberían abrir algo, echar a andar algo, arrancar algún motor, abrir una caja, cualquier cosa. Jesús habló de estas llaves al apóstol Pedro de manera simbólica y a los discípulos que estaban con él en esa reunión. Este pequeño grupo, hermanos, recuerden que es el que se convertiría en la iglesia. Habló de darles las llaves del reino y muchas veces hemos visto, quizás ustedes también, una caricatura de Pedro, ¿verdad? Con un manojo de llaves delante de una puerta. Y la creencia generalizada es esa, que Pedro está guardando la entrada del paraíso, una puerta grande, ¿verdad? Y Pedro aquí con sus llaves. Pero no, esto no tiene nada que ver con la verdad que encierra la Escritura. Así es que si tenía alguien esta imagen de las llaves del reino, quítenla de su mente porque eso no es. Todos sabemos para qué son las llaves y cómo usarlas. Sin embargo, cuando te dan una llave nueva, tienes que saber si va con los dientitos para arriba o va para abajo, ¿verdad? A veces te dicen, mira, vas a usar esta llave, pero tiene un truquito, ¿verdad? Cuando la muevas, cuando la pongas en la cerradura, tienes que moverla tantito hacia arriba, para abajo, o sácala un poquito para que pueda funcionar. Muchas llaves tienen su truquito, ¿verdad? Aún las nuevas llaves electrónicas, todas tienen a veces un truquito. Pero si la puerta o lo que vas a abrir
tiene de estos truquitos y no te los dicen, ¿qué pasa? Si no sabes el truquito de cómo abrir la puerta, cómo usar la llave, no vas a poder entrar. Jesús no le dice a Pedro detalladamente a qué se refería con estas llaves. A lo largo de los siglos, escritores y teólogos han dado varias interpretaciones a lo que se refería a Jesús. Algunos dicen que son 5 llaves, otros que son las 7 llaves del Evangelio, que son la autoridad para perdonar pecados o el permiso para gobernar sobre la creación. Y ustedes pueden escuchar muchas opiniones, ¿verdad? Predicaciones sobre esto, y por supuesto todas tienen algo de cierto, todas tienen conceptos ciertos en su interpretación. Pero al ver el desarrollo de la iglesia, hermanos, a lo largo de la escritura y a lo largo de estos 20 siglos, podemos deducir también que estas llaves también se referían a una serie de bendiciones que estarían disponibles para que la iglesia pudiera llevar a cabo la gran comisión y para poder predicar el evangelio por todo el mundo. El otro pasaje donde se mencionan unas llaves es en Apocalipsis 1:18. Dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús en este caso, en este versículo de Apocalipsis, es muy específico. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, por lo que ahora nosotros tenemos vida eterna por medio de Él, y esas llaves las tiene Él, y solamente las maneja Él. Son las llaves que Él tiene para librarnos de la muerte eterna. Entonces, ¿cuáles son las llaves que le dejó a la iglesia? A lo largo de esta serie de pláticas quiero hablarles de cuatro llaves muy importantes que el Señor nos dejó para la iglesia. Seguramente hay más, ¿verdad? Pero vamos a hablar de estos 4 temas que nos abren el acceso a la esfera espiritual donde compartimos con Jesús el dominio de su reino. La llave de su palabra en primer lugar, la llave de la oración también, la llave del perdón y la llave de su llamado. ¿Qué abren estas puertas? ¿Cómo las debemos de usar? ¿Alguien de ustedes tiene ahorita en su mano un llavero? Y si puedes ver ese llavero, quizás tienes una llave que no tienes ni remota idea de dónde es, y ahí la andas cargando en el llavero, ¿verdad? A mí me ha pasado muchísimas veces, por supuesto. Y cuando me daba cuenta, traía llaves que yo no sabía ni de dónde eran ni para qué eran, pero como que me daba cierto temor quitarlas porque pensaba que algún día las iba a necesitar. Pero pues pasaba el tiempo, pasaban los días, los meses, quizás hasta años, y me di cuenta que si no las había necesitado en tanto tiempo, lo más seguro es que ya no las iba a necesitar nunca más. Así es que constantemente hago limpieza en el llavero y me decido a cargar solamente las llaves necesarias, lo que sé que voy a usar. Los demás las quito porque son lastre y son peso nada más, ¿verdad? A veces así nos pasa en la vida cristiana, hermanos. Nos vamos llenando de costumbres y tradiciones que se nos fueron enseñando en la iglesia y que realmente ni siquiera las usamos el resto de nuestra vida. Y ahí las andamos cargando. Medallitas, estampitas, amuletos, listoncitos, dichos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pensamientos que llegamos a tener, conductas, consejos fuera de la palabra de Dios y tanta cosa que solamente nos anda haciendo estorbo. Así es que en el nombre del Señor, hermanos, vamos a limpiar el llavero y vamos a poner las 4 llaves que Jesús nos dio para vivir una vida abundante con el único propósito de cumplir con su mandato de la gran comisión. Estas llaves no abren una vida de lujos, estas llaves no abren una vida de prosperidad económica, no abren unas llaves, no abren una puerta solamente de bienestar emocional, de resolver todos mis problemas, no. Estas llaves tienen que ver con el reino de Dios. Estas llaves tienen que ver con el cumplimiento de la gran comisión que el Señor le dejó a la iglesia. Estas llaves tienen que ver con nuestra responsabilidad como cristianos de llevar este evangelio a todas las naciones. De todas las demás cosas el Señor se encarga por añadidura.
Estas llaves que el Señor nos ha entregado, las tenemos que saber usar, hermanos, de una manera sabia, de una manera correcta y de una manera eficaz para poder predicar y para poder extender el reino de Dios por todo el mundo. En cada llave vamos a ver 3 aspectos, 3 preguntas en cada uno de estos temas que vamos a ver a lo largo de este mes. Número 1, ¿qué es esta llave? ¿De qué se trata? ¿Qué es? La segunda pregunta que vamos a contestar de cada llave es, ¿qué abre? ¿A dónde la tengo que poner para que abra? Y la tercera pregunta que vamos a contestar en cada uno de estos temas es, ¿cómo debo de usar mi llave? ¿Cómo debo de usar mi llave? Así es que hoy vamos a hablar de la primera llave que nos dejó Jesús. Este es el tema número 1, su palabra. Su palabra. La primera pregunta, ¿qué es su palabra? La Biblia misma nos dice lo que es la palabra de Dios. Nos dice que es luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos dice que es instrucción. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es eternidad. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. La palabra de Dios también es alimento. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, la llave de la palabra de Dios también es salvación. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero la llave de la palabra de Dios, hermanos, también es juicio de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchísimos versículos más acerca de lo que es la palabra de Dios. Si quieres leer el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, es una descripción completa de lo que es la palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus enseñanzas y qué es lo que significan para nosotros. Quizás como cristianos, hermanos, hemos escuchado mucho acerca de lo que es la palabra de Dios, lo que representa para nosotros. Quizás la leemos todos los días, leemos un ratito, la meditamos y hasta la estudiamos. Si tuviéramos un llavero espiritual, seguramente muchos traeríamos esta llave, pero ¿realmente sabemos qué es lo que abre esta poderosa llave? Vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Qué abre la llave de la palabra de Dios? Hay mucha gente que lee la Biblia, pero quizás no se han dado cuenta de qué es lo que abre esta llave que nos fue entregada por Jesús. Muchos personajes de la Biblia lo descubrieron y sus vidas fueron transformadas. Déjenme darles algunos ejemplos. En el primer libro de Samuel tenemos la historia de un niño llamado Samuel, que servía en el templo bajo las órdenes del sacerdote Elí. Este niño se iba a convertir en el último juez y el primer profeta del pueblo de Israel muchos años después. Pero siendo niño, en su corta edad, él descubrió lo que abría la llave de la palabra de Dios. Vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, iba a parar la bendición de Dios, iba a parar la revelación de Dios, se iba a apagar la lámpara del Señor. Versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Y corriendo, luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, otra vez vino con Elí, y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el viejito sacerdote le dice, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, el niño Samuel, se fue otra vez a su camita y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hermanos, la llave de la palabra de Dios, la llave de la palabra de Dios abre la puerta de la voz de Dios. Samuel no conocía la palabra escrita todavía. El sacerdote era Elí. Se suponía que él era al que Dios le tenía que hablar. Sin embargo, Dios escogió a Samuel para revelarle su voz y su palabra. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. Y vino la revelación del juicio sobre la casa de Elí. La llave de la palabra de Dios abre la voz de Dios. En este caso fue una palabra muy dura, muy fuerte, sobre la casa del hombre con quien se había criado Samuel, su maestro, su consejero. Pero tuvo que usar la llave de la palabra de Dios, y cuando usó esa llave, escuchó la voz de Dios. Otro ejemplo, Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La llave de la palabra de Dios abrió la voz de Dios para Moisés para recibir un llamado a los 80 años de edad. Un llamado muy difícil que lo consumiría por los siguientes 40 años hasta el día de su muerte. Otro ejemplo muy parecido. Vámonos ahora al Nuevo Testamento. Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que el lugar, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Samuel, Samuel, heme aquí. Moisés, Moisés, heme aquí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? El terrible Saulo de Tarso, hermanos. El azote de la iglesia, el perseguidor de cristianos, el que estaba aferrado a desaparecer a todos los que decían que Jesucristo era el Señor. De pronto, tirado en el suelo, humillado, ciego, escuchando la voz que había abierto la llave de la palabra de Dios para recibir instrucciones. Un llamado que, al igual que a Moisés, al igual que a Samuel, lo comprometía en una complicadísima y peligrosa misión para el resto de su vida. Escuche bien esto: hasta el momento de dar su vida misma, a causa de la voz que escuchó en el camino a Damasco. Nos faltaría mucho tiempo para poder hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Josué, de David, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, de Pedro, de Juan. Todos ellos tuvieron, hermanos, la llave de la palabra de Dios y se atrevieron a abrir la puerta de la voz de Dios. Ahora, quiero que entendamos esto bien, mis amados hermanos. Lean por favor las historias que les acabo de mencionar. Lean lo que la voz de Dios habló a estos hombres, y lo que vas a encontrar en común en todas estas historias es que lo que oyeron fueron instrucciones para llevar a cabo el plan de Dios. Nosotros abrimos la palabra de Dios quizás buscando consuelo, buscando guianza para nuestras vidas, algo que nos haga sentir bien, que nos hable de la libertad, que nos ministre nuestras emociones, que sintamos alegría, paz, confianza, saber que el Señor estará con nosotros, que no nos va a dejar, que nos va a dar lo que necesitamos. Y está bien que hagamos eso con la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios escrita. Los salmos nos bendicen, nos ministran. Escuchen esto, por favor. Pero si vamos a usar esta llave, hermanos, para abrir la puerta de la voz de Dios, prepárense entonces. Porque cuando Dios habla, no pregunta. Cuando Dios habla, ordena. Cuando Dios habla, no acepta un no por respuesta. Cuando Dios habla, tu vida se va a distorsionar. Cuando Dios hable, tu vida seguramente va a pasar por pruebas, sufrimientos, por tribulaciones. De Noé se burlaron más de 100 años mientras construía el arca. Abraham anduvo errante por la tierra buscando el lugar donde Dios le había mandado. Moisés estaba harto y desesperado con un pueblo necio, arrogante y rebelde. David soportó la persecución de Saúl y la traición de su propio hijo. Jeremías fue encarcelado y arrojado en un pozo de lodo. Daniel fue arrojado a un foso lleno de leones. A Pablo lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron de cabeza. ¿Qué tuvieron en común todos estos hombres? Que se atrevieron a abrir la puerta de la voz de Dios. ¿Qué recibieron en esta tierra? Pablo lo expresó muy bien y lo resumió en Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oh, he aquí el Señor dice que ahora tendrás puertas abiertas y que todo va a ser restituido 7 veces. Y ahí estamos chillando. He aquí el Señor dice que te va a poner en abundancia y te va a dar todo lo que siempre has soñado y lo que has orado y chillado y clamado y todo lo que no tuviste de niño el Señor.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. No sé si están entendiendo esto, hermanos. La voz de Dios no siempre consoló a estos hombres. Los desafió, los retó, los llevó al límite, mucho más allá de sus fuerzas humanas. Y ahora son parte de la gran nube de testigos que habla Hebreos, que tenemos a nuestro derredor. Y han recibido una corona incorruptible de gloria que durará por toda la eternidad. ¿Qué es la palabra de Dios? Es luz, salvación, eternidad, redención, gozo, alegría, paz, misericordia, guianza, justicia, juicio de Dios. Eso es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que abre la palabra de Dios? Cuando tú te decides usar la palabra de Dios como una llave del reino, entonces se va a abrir la voz de Dios y tú la vas a escuchar y vas a tener que responder. Y esa llave, hermanos, no se trata solamente de bendiciones y prosperidad y cosas bonitas y emociones y te voy a poner al frente de... No. El Señor te va a llevar por caminos que muchas veces no vas a querer caminar. El Señor te va a poner en situaciones que muchas veces no vas a saber cómo resolver. El Señor va a probarte hasta el límite. Pero en cada una de esas pruebas, el reino de Dios estará siendo engrandecido. El reino de Dios estará siendo predicado. El reino de Dios estará siendo llevado hasta lo último de la tierra. El mismo Espíritu Santo le decía a Pablo que si iba para allá, solamente iba a tener dificultades y tribulaciones. Y Pablo decía, no importa, Señor, yo voy porque tengo que predicar. Yo voy a enfrentarme a la burla, a la crítica, pero yo tengo que predicar y anunciar el evangelio del reino. La llave de la palabra de Dios abre la voz de Dios. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa esta llave? Todos leemos nuestras Biblias, ¿verdad que sí? Todos la leemos. Todos sabemos algunos versículos de memoria y todos nos gozamos leyendo la palabra de Dios. Pero para usar esta llave como una llave que abra la voz de Dios se necesita algo más. Un pasito más arriba. Se necesita disposición incondicional a lo que se nos diga. Habla Jehová porque tu siervo oye. Pero si dices esto, tienes que estar muy convencido de que realmente quieres escuchar, aunque no te guste lo que vas a escuchar. Cuando activas esta llave, cuando te decides activarla en tu propia vida, no puedes dar marcha atrás. Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vas a abrir esta puerta, que nos quede muy claro, ya no hay regreso. No podemos renunciar. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez que Dios llama, ese llamamiento no se cancela. Cuando te quieres volver y abandonar ese llamado, te vas a empezar a quemar por dentro hasta que sigas adelante a pesar de las circunstancias. Tienes que renunciar a lo que eres. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera usar esta llave, ¿cómo se usa? Te tienes que meter a escuchar la voz de Dios. Cuando estés leyendo la historia de Noé, en lugar de Noé pon tu nombre.
Cuando estés leyendo la historia de Samuel, en lugar de Samuel, pon tu nombre. Cuando estés leyendo la historia de Isaías, en lugar de Isaías, pon tu nombre. Cuando estés viendo a Jeremías en un pozo lleno de lodo, casi ahogándose, pon tu nombre. Cuando veas y leas acerca de Pablo siendo apedreado hasta quedar como muerto y arrastrado afuera de la ciudad, pon tu nombre. Cuando escuches y leas la historia de lo que pasó con Santiago, con el apóstol Santiago, pon tu nombre. Cuando veas lo que pasó con cada una de esas personas, con cada uno de esos hermanos, con cada uno de esos personajes bíblicos, pon tu nombre. Así se usa esta llave del reino. Puedes leer la Biblia de cabo a rabo. Y no por eso estás activando la llave del reino. Esta llave se activa cuando al estar leyendo, dice: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables a mí. Quiero que me hables a mí. Y cuando la abres, hermano, entonces vas a escuchar la voz de Dios. Entonces vas a escuchar la voz de Dios. Yo usé esta llave por primera vez en el año 1989, en el mes de octubre de 1989, hace 35 años, junto con mi familia. En ese tiempo no sabía lo que era. Yo solamente abrí la puerta, pum, pum, entré, escuché mi nombre y respondí: heme aquí. Y yo te lo puedo decir, hermano, no fue fácil. No fue fácil. Desde entonces, mi familia y yo hemos vivido de todo. Dejé todo lo que era una posición muy buena en mi trabajo secular que tenía. Empecé a caminar solamente por fe. Renuncié a todo. No ha sido fácil. Hemos tenido muchísimas alegrías, por supuesto, pero también hemos sufrido muchas decepciones y muchas situaciones difíciles, enfermedad, escasez. Hemos tenido muchos triunfos. Hemos visto milagros. Nos hemos desgastado en la obra de Dios. Hemos tenido decepciones. Pero, hermanos, yo no cambio esta vida por nada. Ahora, no quiero que se asusten con lo que les estoy diciendo. Pero yo espero y ojalá muy pronto algunos de ustedes se atrevan a usar esta llave y abrir esta puerta. Hay una hermosa pareja en la ciudad de San Diego que desde hace años he estado hablando con ellos y ministrándoles y andan de aquí para allá, y les dije: abran la puerta de la voz de Dios y respondan al llamado. Dios les está llamando a ustedes. Tienen que decir: aquí estoy, Señor. Y el día de ayer, por fin, recibí el mensaje y un video donde están reunidos con un grupo de gente y ellos están tomando ya el liderazgo de ese pequeño grupo, hermanos. A lo largo de mi vida he visto a muchísimos servidores dentro de las iglesias. Gracias a Dios por todos ellos. Pero la gran mayoría van y vienen. Hoy están comprometidos, mañana cambió el clima y mejor ya no. Pasado mañana otra vez ya estamos listos y después queremos tirar la toalla. Algunos han sido más constantes y otros se desilusionan pronto del ministerio, se desilusionan del pastor, piden tiempo fuera. Sus vidas, su compromiso con Dios parecen una montaña rusa. Hoy sí, mañana no sé, pasado mañana. Todos leen su Biblia todos los días. Tienen la llave en su mano. Algunos ya la tienen puesta en la cerradura. Y la leen, y la leen, y la leen. Y un día, esa llave va a hacer clic. Y la puerta se va a abrir. La puerta se va a abrir. No lo dudes. La vas a empujar. Despacito. Te vas a asomar.
no vas a ver nada. Vas a entrar por esa puerta. Vas a entrar por esa puerta. Y en completa oscuridad, ahí en lo más profundo de tu corazón, solamente vas a escuchar una voz repitiendo tu nombre un par de veces. Y entonces tendrás que responder. Entonces tendrás que contestar: heme aquí. Señor, ¿qué quieres que haga? Si escuchaste esta plática, a partir de hoy, escúchame bien, a partir de hoy, cuando abras tu Biblia para leerla, espero que tengas una perspectiva muy diferente, porque la llave de la palabra abre la puerta de la voz de Dios y te va a hablar y te va a llamar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero primero tenemos que oír la voz de Dios. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? ¿Estás listo? Tu vida va a transformarse. Tu vida se va a poner de cabeza. Habrá muchas cosas que no vas a entender y que no vas a saber ni qué hacer. Pero fiel es el que prometió. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No va a haber recompensas en esta tierra, hermano. No busquemos recompensas, no va a haber. Nuestra recompensa está en el reino de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por esta primera llave. Por aquí empezamos. Primero, tenemos que activar tu voz. Queremos entrar por esa puerta por la que entró Samuel siendo un niño y no sabía a dónde iba. Él solamente dijo: habla, porque tu siervo oye. La misma puerta que abrió Moisés en medio de esa zarza ardiendo. La misma puerta, Señor, que abrió Saulo de Tarso, tirado ahí en el camino, con sus ojos cegados. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, el camino para seguirte no es fácil. Ninguno de estos hombres vivió una vida cómoda y placentera. Todos ellos se desgastaron, sufrieron, y todos ellos fueron arropados por el Espíritu Santo de Dios, que nos arropa también a nosotros para seguir cumpliendo tu reino. Señor, entendemos que tu voz no se activa solamente para bendecirnos y complacernos. Tu voz se activa. Esta llave activa tu voz para cumplir con tus mandamientos, para recibir tus órdenes y para que tu reino sea establecido en todo el mundo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta plática, y permite que a partir de este momento, la próxima vez que abran su Biblia, Señor, empiecen a leer, recuerden estas palabras, que tu Espíritu Santo les recuerde estas palabras, y que les diga, Señor, que tienen que poner la llave
y la tienen que abrir. Y una vez adentro, cada quien tendrá que responder. Gracias, Señor. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de bendición esta plática y los espero la próxima semana, si el Señor permite, para seguir estudiando estas llaves del reino. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por sus ofrendas. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Esperamos seguir siendo de bendición en el nombre del Señor. Que el Señor esté con ustedes.